El concierto de Harry Styles, que se celebró el pasado domingo en el Coliseo Live de Bogotá, ha dado mucho de qué hablar. En medio del show, el artista debió parar su actuación porque se estaban presentando problemas en la multitud. El cantante, exmiembro de la famosa banda One Direction, tuvo que pedir silencio y calma a los asistentes porque, al parecer, varias personas se desmayaron y el personal sanitario necesitaba sacarlas de la aglomeración para poder atenderlas. Pero, ¿qué está pasando con la organización de los conciertos? ¿Cuál es el público ideal? Y lo principal, ¿cómo debe ser una buena organización para que estos eventos masivos garanticen la seguridad de las personas que van a disfrutar de los shows de música en vivo? En Última Hora Colombia hablamos con el creador de contenido relacionado con música y conciertos, Lucho Darío, para preguntarle todo esto y saber qué pasó en el concierto de Harry Styles en el que él estuvo. Inicié el tema de la cobertura, porque yo hago las coberturas de los eventos y demás. La inicié alrededor de las 3 de la mañana y me encontré pues que ya había fila cuando se suponía que no se podía hacer fila hasta las 6 de la mañana del domingo, y encontré gente que ya estaba haciendo fila incluso desde el sábado en la mañana. La fila se estaba empezando a organizar en la estación de Terpel, que queda justo al lado del Coliseo, y pues llegué y la vi bastante bien organizada. O sea, pensé que iba a ser algo un poco más complicado, pero no, vi que estaban todos alrededor perdón, en el borde de la estación de servicio, donde está la parte de la venta de comidas, y ya empezaba a darle la vuelta. O sea, ya habían alrededor de unas 500 personas ahí alrededor del lugar, si no eran más, porque todos sabemos que yo hago fila y le guardo el puesto a otros 10. Entonces eh, pongámosle que eran 500 por 3. Y ahí en todo ese universo, pues hasta el momento donde yo llegué estaba muy tranquilo, pero de repente se empezó a generar un caos, un pánico colectivo, y ahí empieza la primera estampida de la gente que se fue directamente al primer filtro. Entonces, toda la gente que estaba dormida, con su celular, charlando, comiendo, relajado, pues tiraron todo y lo que hicieron fue correr a, al primer filtro, y ahí fue que empezó todo el desorden. O sea, todo el desorden arrancó a las 3:15 de la mañana del domingo. Eh, entonces, claro, empezó la logística no era suficiente para poder contener a toda la gente que ya estaba, y eso pues empezó a evidenciarse, no solamente en la fila, sino ya en el interior de los filtros, y obviamente pues lo que vino a pasar después en el concierto. Eh, pero más o menos ese es el panorama. O sea, ya desde las 3 de la mañana del domingo la situación se empezó como a complicar, y era como la crónica de una muerte anunciada, porque ya las cosas empezaron a salirse de control, y creo que no previeron muy bien que eso tal vez podía pasar. Lucho, en un hilo de Twitter comentas que hay dos factores principales, uno que es el público y el otro la organización, que suelen fallar en muchos conciertos a los que has ido. Háblanos de ello. Hablemos primero del público. Pues acá falló el que la gente, eh, en que el fandom es bastante particular. O sea, cuando hablamos de artistas como, no sé, Taylor Swift, One Direction, BTS, hay que tener claro de quiénes estamos hablando. No estamos hablando de el fan club de Metallica, no, estamos hablando de, en su mayoría, que son o sea, chicas en su mayoría, tal vez también muy adolescentes, o 18 20 años, que están enloquecidas con el tema y que están muy metidas con el cuento, ¿no? O sea, eso es una parte del fandom. La otra parte es gente que ya lleva años siguiendo la banda y que pues ya tiene años, ¿no? 30 y pico de años, gente ya un poco mayor, pero que aún así igual hace fila, y que son las personas que tratan de, dentro del mismo fandom, tratan de contener todo lo demás. O sea, son las que en un punto son los más críticos, o las más críticas, para contener todo lo que está pasando alrededor. Eh, Son los que organizan, pues, todos los que organizaron la parte de los fan projects, eh, los que iban tuiteando cositas como: miren, esto es lo que hicimos, hablamos con la organización, hablamos con OCESA, hablamos con fulano, con Perense. O sea, son todos los que hacen que las cosas salgan medianamente decentes, son las personas que son un poquito más grandes. Pero todos los demás pues eran eh, más jóvenes, y pues en medio del fervor, el furor, la emoción y todo, pues se generan este tipo de cosas: lágrimas, gente sollozando, gente que no sabe dónde está y que
la trajeron sus papás y se desorientan. Todo ese es el público, ese es el público y esa es la responsabilidad, a lo que voy con la responsabilidad del público. En la fila se genera un pánico colectivo, entonces para donde va Vicente yo corro, también para donde va la gente. Entonces yo veo que la gente corre, yo corro. Yo veo que la gente hace fila, yo hago fila. Eh, yo veo que la gente empuja, entonces yo empujo. Entonces es que todo el mundo quiere hacer exactamente lo mismo y se generan estos problemas. Entonces, sí, evidentemente hay una falta de organización también por parte de la gente misma y un poco de cultura, yo digo con cultura recitalera, y es que yo tengo que pensar en el otro también, en la humanidad del otro, en el bienestar del que está al lado mío, porque pues es que si yo empujo, sé que el de adelante también se puede asfixiar y se puede morir si yo lo sigo empujando. Si yo no me corro para atrás, si me piden por favor correrse para atrás, yo no me corro o trato de empujar hacia atrás, pues va a generarse lo que pasó ayer. Si yo veo que la gente corre y simplemente salgo a correr sin saber qué pasó ni nada, pues es todo eso, es como el público también tiene esa responsabilidad de cuidarse entre sí, tratar de velar por la seguridad de quienes tiene al lado, ¿sí? Ahora, vi un tuit que decía, claro, el público al final es el eslabón más débil de toda la cadena y tiene razón, y ahí es donde viene a actuar la organización. Entonces, si la organización ve que desde el sábado en la mañana empieza a tener este problema, llaman incluso a la policía no puede sacar a la gente de ahí sino que simplemente les dicen, córranse, entonces háganse allá y hagan la fila desde allá. O sea, lo que ellos mismos dijeron que no se podía hacer, lo están permitiendo. Entonces, no hay autoridad para levantar una fila que técnicamente no se puede hacer. No hay el suficiente personal para controlar una estampida, para controlar un, un problema de congestión en la valla del concierto. Haces que la gente, o sea, la gente dice, no, el Coliseo y Ocesa y todos dijeron, no se puede entrar comida al Coliseo, pero nunca especificaron en qué momento no se podía entrar. O sea, cuando a mí me dicen, no se puede ingresar alimentos, claro, pues es al recinto, pero en la fila yo puedo comer. Y el primer filtro lo habilitan a las 5 de la mañana, entonces la gente que estuvo haciendo fila desde incluso un día antes, entró al primer filtro desde las 5 de la mañana sin poder comer absolutamente nada. Y entras y tienes una demanda de gente mucho más grande de la oferta de comida que puedes ofrecer. Entonces la gente no tuvo la suficiente comida para alimentarse en la fila, tenías baños, muy pocos baños, ponle que eran, no sé, 10 baños para 2000 personas que ya estaban ahí adentro. Digo, estoy tirando un número cualquiera, pero las imágenes así de dron del Coliseo, la fila era una serpiente enorme, entonces uno calcula un número cualquiera. Eh, Imagínate que eso sea un 90% de mujeres y todas tienen que ir al baño. Eran filas de 2 horas más o menos para poder ir al baño. Entonces no tenían la suficiente comida, no tenían la suficiente cantidad de baños. Y cuando entran, pues eh, se genera toda esta expectativa de que tu boleta había vendido platino, early entrance, platino normal y platino general. Toda esa confusión empieza atrás porque la gente decía, ¿dónde se hace la fila? No, es una fila general. Entonces, la gente cuando dice fila general piensa en platino general, no en general, sino, ¿sí? Entonces, todo el mundo haciendo la misma fila y nadie sabe realmente para dónde va, si esta es la fila normal, si no, adentro los van a distribuir, listo, adentro te distribuyen con este cosito que decía platea o platino y entonces nos distribuían a cada uno por un lado, pero al final entras al coliseo y todo el mundo está ubicado exactamente en el mismo lugar. Entonces, al final la distribución de qué servía, de nada, o sea, yo podía incluso estar llegando a las 8 de la noche casi arrancando el show y si empujaba y me hacía campo, podía estar en el mismo lugar donde estuvo una persona que estuvo desde el sábado a las 9 de la mañana haciendo fila. Entonces, es todo eso, o sea, tanto la gente tiene esa responsabilidad de cumplir con lo que se dice y con lo que por favor no hagan fila, por favor no empujen, por favor háganse para todo eso que la gente no hace, pero la organización tampoco hizo la gestión de cubrir todas esas posibles o esos posibles factores para que no ocurriera lo que pasó ayer. Y Lucho, como creador de contenido, tienes otro video en el que hablas de los conciertos de Bad Bunny que se celebraron recientemente en Medellín y Bogotá. Y en ese video hablas de cómo más allá de ser un problema de las ciudades, tú analizas cómo el público tiene su responsabilidad. Primero,
te voy a pedir una anécdota, o sea, ¿cuál es el hecho que te has encontrado en un concierto que más refleja esos dos problemas que suelen suceder en un concierto? Bueno, tú hablabas también del hilo de Twitter que yo puse la anécdota sobre Pearl Jam y pues yo a mis 20 también tuve esta onda de querer estar adelante, de hacer la fila, de irme temprano y me encontré mucha gente que decía, tenemos que reevaluar la cultura de llegar temprano a un concierto. Eso es una cultura desde, yo creo que desde que se crearon los conciertos, de que la gente quiere llegar temprano y quiere estar adelante al frente de su artista favorito y que le escupan en la cara o que me caiga el sudor o no sé, lo que sea, o que me levanten, me saquen del escenario, que me suban al escenario. Eso solamente pasa si estás adelante. Yo lo viví, lo tengo hasta tatuado, o sea, yo lo viví estando adelante, haciendo días de fila, subiendo al escenario, llorando arriba del escenario con mi artista fuerte. Son cosas que solamente pasan si llegas y es lo que la gente quiere que pase. Entonces, cuando le dicen a uno, reevaluemos esta cultura, es básicamente reconfigurar toda la forma en cómo se vienen haciendo los conciertos en la historia de la humanidad. Eh, no hablemos tanto de la humanidad, porque por ejemplo hablemos de Japón, que es un lugar donde te dicen, no llegue a esta hora, ellos llegan a esa hora. Este es un cubículo en donde usted va a estar quietico, usted se queda ahí quieto en este cuadrado, la gente se queda quieta en ese cuadrado y aplaude y no hace nada. Pero entonces tenemos también el ejemplo de Argentina, que es el otro opuesto, en donde la gente hace pogo, se quita la camiseta, levanta a la gente, grita, salta y es el fervor hecho público. Entonces están esos dos extremos. Si hay una persona que yo veo que se está ahogando, pues yo trato de salcarla, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, en el concierto de Pearl Jam, en el que yo estando adelante veía cómo salía y salía, pero es que era, me pasaban por encima mío la cantidad de gente desmayada de no poder, no aguantar la presión, porque el problema aquí no es tanto el aire, el problema es la presión. Cuando tú, además que tengamos en cuenta de nuevo, público femenino, la mayoría eran bajitas, entonces al estar todo el mundo así, pues se genera una presión en donde qué aire va a entrar, por más ventilación que tengas, no va a entrar aire, y la ventilación que va a entrar en medio de la presión se hace caliente. Entonces respiras, hay puro aire caliente más lo que emana el mismo público. O sea, todo es una serie de eventos desafortunados. Y eso pasaba en Pearl Jam. Eso pasó en Pearl Jam, que es una banda que históricamente tiene sus problemas al punto de que sí, se les murieron 8 personas en un festival en Dinamarca. También, por ejemplo, lo que pasó con el Indio Solari, que por la presión del público, la valla se dio y se murieron 2 personas, que fue el último show que dio en Olavarría en Buenos Aires. Entonces, eh, como ese tipo de anécdotas son las que he tenido, pero afortunadamente donde yo he estado ha existido esta comprensión del público a nivel humano de, parce, si estás asfixiándote ahí, pues yo ayudo a sacarte, yo trato de alertar a la gente, de pedir agua, de pedir auxilio, de pedir que, sí, de velar porque la otra persona esté bien. En un pogo, por ejemplo, cuando empiezan los pogos, que eso es una cultura rockera que yo comparto mucho, es que si veo que alguien se cae, la gente lo trata de levantar. Si a alguien se le cayó un zapato, yo agarro el zapato y pregunto de quién es. Si a alguien se le caen los documentos, la billetera, trata todo el mundo de velar por esa seguridad porque el pogo se supone que es un lugar de sanación, un ritual y toda la cosa, pero en medio de eso también existe esa humanidad. Entonces, esos son como ese tipo de anécdotas que he tenido en donde he podido evidenciar la parte que no está tan chévere del público, pero la parte también en donde yo hablo de que existe esa responsabilidad y que debemos tenerla pues, como asistentes a conciertos, a eventos masivos como estos. Y Lucho, según tu experiencia en conciertos, háblanos del público ideal y remarcar aquí que la idea no es legar toda la responsabilidad al público, pero sabemos que en grandes conglomeraciones la cultura ciudadana es muy básica para que las cosas no se salgan de control y además tenemos en cuenta que la mayoría de personas que nos ven es el público que va a los conciertos y no sus organizadores. Entonces, háblanos de lo básico para que todo salga rodado en un concierto, asumiendo que tuviera una buena organización. Supongamos que todo está absolutamente controlado, entonces yo lo que esperaría es que si a mí me dicen llega a tal hora para empezar a hacer la fila, digamos, respetar eso, ¿no? Respetar, de nuevo, esto en un ambiente controlado en donde todo va a salir perfecto, entonces si a mí me dicen eso, pues yo digo listo, entonces yo empiezo a llegar o sea, a las 6 de la mañana en punto estoy ahí porque si es lo que yo quiero y quiero ver a mi artista adelante, llegaría a esa hora. Eh, lo mismo, trataría de que de
velar por la seguridad de las personas que están alrededor mío, no colarme en una fila donde ya hay unos puestos asignados, donde si yo llegué y yo tengo el número uno y tengo el número dos y sé quiénes son las personas que están a mi alrededor, pues que mantener esa mediana organización porque la promotora o el organizador no va a tener ojos en cada uno de nosotros. Entonces, yo también debo eh, tener esa conciencia de bienestar mío y de la gente que está a mi alrededor. Entonces, tratar de tener, por ejemplo, pasaba mucho que hicieron la fila, ya estaban haciendo la fila todos, estaban todos agarraditos y preguntaban, ¿cuál es el número uno, el dos, el tres, el cuatro? De repente del 5 al 10 no había nadie. ¿Y dónde están? No, no sé, no sé quién es. De repente el 10 estaba por allá en otro lado. Ay, entonces era una confusión que uno decía, pero ¿por qué? Si tú estabas acá con un grupo, conoces, lo reconoces, pues quédate ahí. O sea, trata de no desprenderte de las personas con las que vienes. Eh, Mantén comunicación y creo que también uno como, sobre todo los asistentes a este tipo de shows, se desesperan. Hay ese, de verdad, se genera ese pánico, gente llorando, gente que no sabe qué hacer. No, relajarse, calmarse y tratar de hallar ese tipo de soluciones al problema puntual que tienes ahora, porque si yo lloro, sé que la otra persona también va a llorar, se va a angustiar y eso empieza a hacer una cadena de cosas que una productora o promotora o organización no puede controlar. Entonces, siento que es eso, eh, seguir las indicaciones de ese ambiente en el que yo sé que está controlado, entonces voy a seguir esas indicaciones y además voy a velar por la seguridad de quienes tengo a mi alrededor y quienes están en este momento conmigo, pues para que no se salgan las cosas de control. Esto de nuevo teniendo un panorama ideal en el que todo se va a dar súper bien, yo sé que la organización está bien y que todo está bien, entonces yo voy a acatar esas normas porque sé que las cosas van a salir bien. Y ahora nos vamos del otro lado, Lucho. ¿Hay algún concierto al que haya sido con una organización perfecta, que todo haya salido como se esperaba y sobre todo, qué elementos tenían para que todo saliera bien? Digamos que eventos grandes, a mí por lo menos, si hablemos de los recientes, ¿no? A mí por lo menos me fue muy bien en la segunda fecha de Coldplay, a mí me fue bastante bien, pero estuve haciendo la cobertura desde la primera y de nuevo pasa lo mismo, que todo sale de control. Las fechas de los Guns N' Roses estuvieron también muy bien organizadas, pero pasó entonces que no sé qué pasa después en la salida, que existe como todo el mundo quiere salir al tiempo, que esa es otra parte de lo que uno no debería hacer, es decir, espera salir tranqui, ordenado, no, la gente es, ¡pum! Claro, teniendo en cuenta un lugar como Bogotá, en donde no me pasa el Transmilenio a X hora, necesito el Uber, trato de salir lo antes posible para poder conseguir un transporte decente que me lleve a mi casa, llegar lo más temprano a mi casa. Todo ese tipo de cosas empiezan a jugar el que quiero salir rápido. Entonces se empieza a generar este cúmulo de personas en la salida y no habilitan las salidas suficientes. Entonces eh, empieza a generarse ese embudo y esos embudos pues pueden generar complicaciones. Pero hasta ahí era como lo máximo. De resto todo lo demás fue muy bien organizado y en general lo que ha pasado, por ejemplo, con el Movistar Arena, ha sido ese ejemplo de que, listo, por ejemplo, teniendo esto en cuenta, Louis Tomlinson, que es ex One Direction, igual que Harry, este, que hizo el Movistar Arena y que hizo en ese momento la productora, pues decir, pongamos sillas, porque sabemos cómo es el público, sabemos cómo se va a comportar, entonces lo que hicieron fue en el campo, lo dividieron con sillas. Y así la gente que hace, pues la gente pues se queda sentadita en su lugar y pues ya porque no puedes avanzar, o sea, la única es que agarres la silla y la avientes, pero pues está todo dividido con sillas, hay ese ambiente tranquilo, controlado, entonces, digamos, haciendo la comparación, yo sé que Harry y Louis son estilos de música incluso diferentes, por más de que sean One Direction, pero comparten un fandom. Y la manera en la que pudieron muy inteligentemente controlarlo fue, pongámosle sillas, y ya, y ahí solucionaron todo el problema de el empuje, la aglomeración. Entonces, si hablamos de un concierto exactamente igual, tratando de, siendo el casi un mismo artista, porque compartieron un grupo y todo, por más de que la música y todo sea diferente, eh,
ese es un ejemplo de un concierto bien controlado y bien ordenado, porque lo lograron, tuvieron en cuenta quiénes eran las personas que iban a asistir, las ubicaron en unos buenos lugares, eh, se, se dieron todas las condiciones para que saliera bien y salió espectacular y todo el mundo salió feliz y dichoso de la vida. Por eso, cuando dijeron Harry en el Movistar, todo el mundo estaba feliz. Vino pandemia y todo, y cuando empezó a hacerse cada vez más grande y se descontroló, pues estamos acá ahora. Y ahora sí, Lucho, vámonos con tu historia, tu trabajo. ¿Cuándo empiezas a crear contenido para redes relacionado con tu amor por la música y por los conciertos y cómo surgió esa idea? Arranqué de verdad muy, arranqué como todo el mundo haciendo lip sync y doblajes de películas, como uno hacía normalmente, y de repente empecé a ver que habían tendencias musicales en TikTok y dije, bueno, pues, ¿por qué no hablar de la historia, de dónde vienen estas canciones que se están haciendo virales? Además que en su momento yo empecé cuando TikTok era una red social que nadie quería, que todo el mundo odiaba, en el 2018, eh, y, y no había configuración de algoritmo, entonces a mí me salían tendencias, a todos nos salían tendencias de India, China, Vietnam, Japón, Corea, entonces todo muy asiático, pues China, TikTok es chino, entonces todo muy asiático, y me empezó a generar esa curiosidad, obviamente también artistas mundiales, no sé, J Balvin, Bad Bunny, Cardi B y demás. Dije, bueno, ¿por qué no empezar a hacer, contarle a la gente o tratar de hacer como estas críticas a las canciones que son virales? Y empecé en ese universo, me empezó a gustar y después ya lo que me gustó fue contar de dónde venían estas canciones, porque empecé a encontrar canciones con unas historias que yo decía, pero no tiene sentido una canción que viene de Vietnam, que se haga tendencia aquí en Latinoamérica y la gente simplemente la baila o corea un pedacito y no sabe ni qué dice ni quién es. Entonces, eso para mí fue lo más lindo y pues es el contenido base, o sea, es como el contenido referente de mi lado. Y de ahí pues obviamente se han desprendido reseñas de discos, conciertos, perfiles de artistas, de bandas, y se ha desprendido todo lo demás. ¿Cómo es tu día a día para investigar sobre los temas, para ir a los conciertos, para entrar en el backstage? Pues simplemente me preguntan, oye, ¿quieres ir? Bueno, y yo voy a todo. Siempre le digo a la gente que pues suena muy clichésudo decir qué tipo de música te gusta. Y decir, yo escucho de todo, pero es que realmente yo te escucho de todo. O sea, si tú te das cuenta en mi perfil, hablo de vallenato, de electrónica, de rock, de pop, eh, de cualquier cosa. A mí me encanta la guaracha también porque es una mini expresión del ballroom dance de su momento acá en Colombia, pero al estilo colombiano, al estilo criollo, porque pues, no somos Nueva York, pero eh, es como esa expresión y a mí me encanta todo el tipo, todos los tipos de música, trato de encontrarles el lado, no positividad tóxica, pero yo digo, si esto le genera una emoción a la gente, es porque algo hay, ¿sí? Que yo no me identifique con eso, es otra cosa, pero algo hay, algo tiene que a la gente le trama y pues por algo debe ser. Que a mí no me guste, ya es otra cosa. Entonces, trato como de abarcar todo ese tipo de cosas y pues realmente a mí no es que yo busque o yo haya buscado lo que tengo, sino que empezó a llegar por el trabajo en redes y, y bueno, trato de aprovechar cada oportunidad que me pongan enfrente y a todo trato de decirle a todo que sí. Eso no está tan bien, son cosas que hay que mejorar, pero pues uno por la emoción de vivir experiencias, pues lo hace. Y bueno, Lucho, para ir cerrando la entrevista, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos te gusta? No me gusta mi trabajo, pues es justamente la música en vivo. Yo soy muy fan de la música en vivo, me encanta ir a conciertos y me encanta, soy muy nerd. Si se dieron cuenta, soy muy nerd porque estoy pendiente de absolutamente todo lo que está pasando y trato de ver cada cosita que, buena o mala, trato de estar ahí, la anoto, la tuiteo, porque me encanta eso. Soy muy nerdo viendo todo el tema de la organización, aunque nunca hice un concierto en mi vida, no sé, pero soy bien meticuloso cuando voy a un concierto. Y entonces eso me gusta la música en vivo y es algo lo bonito que he hecho, pues obviamente conocer un montón de gente, que la gente te conozca también es bacán y todo. Y pues lo no tan lindo es que a veces pues la exposición también genera que te empiecen a inventar cosas sobre ti, que empiecen a generarse como estos rumores, eh,
Obviamente todo el tema de la exposición a tu vida personal también es un poquito difícil de manejar, pero bueno, supongo que también es saber identificar a esas personas y esos factores y tratar de empezar a alejarlos de tu vida para que el trabajo no se te haga complicado. Y eso le ha pasado a artistas incluso que de pronto pueden hasta firmar un contrato que no es beneficioso para ellos y termina jodiéndole la carrera. Entonces, hasta ese punto se puede llegar, pero pues es tratar de que no pase y pues sí, es la gente que trata de aprovecharse de ti, de lo que estás haciendo, que no es una fama, pues, pero sí pues de el poco trabajo honesto que tú has hecho pues hasta ahora. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por estar aquí en Última Hora Colombia para explicarnos mucho más sobre tu trabajo y hacer este análisis sobre lo que está pasando con los conciertos en Colombia. Esperemos que haya funcionado, que obviamente hay un montón de cosas para hablar porque siento que esto es un debate eterno, o sea, esto no, yo no tengo la verdad, esto es simplemente como mi opinión, no tengo la verdad absoluta sobre nada, es simplemente lo que yo vi o lo que veo y ya. Eh, pero sí, esto es un debate eterno en el que incluso se mete la parte cultural, histórica, o sea, podemos quedarnos acá un rato hablando. Entonces la gente que escucha esto tendrá obviamente sus opiniones, para eso están los comentarios, para que debatan y para que hagan todo lo que tengan que hacer. Y pues nada, la idea es esto, que se abran estos espacios para debatir y ver de estos debates qué es lo positivo y qué se puede rescatar para solucionar esos pequeños factores y que no se vuelva una serie de eventos desafortunados como lo que pasó ayer. Muchísimas gracias, Lucho. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy, muy pronto, como saben, con noticias siempre de interés nacional e internacional.